Bienvenidas a Rager Coffee, yo soy Germán, por favor pasad y poneos cómodas porque volvemos con historias de EVE Online. Y estamos haciendo esas historias de cómo nació, cómo creció la sombra, o cuáles son sus movimientos más importantes, cuáles son los movimientos que de verdad han hecho todo esta red de espías tan importante, y realmente es una puta locura. Y hoy vamos a centrarnos en quizás uno de los eventos más importantes que ha hecho la sombra, que ha hecho toda esta red de espías y que quizás marcó un antes y un después en el mundo del EVE Online, ya que dio pie a muchísimas cosas. Estoy hablando del momento en el que la sombra destruyó a Band of Brothers. Primero aclarar unas cuantas cosas en cuanto a la sombra. La sombra es un término que he acuñado yo, ¿vale? Porque esta red de espías, como ya he comentado alguna vez, no tiene un nombre, ¿vale? No es todo tan claro. Incluso hay gente que dice que son distintos grupos que trabajan juntos. Hay gente que comenta que son los creadores. Se sabe que hay creadores por ahí dentro. No se sabe si todos son creadores o si siguen siendo los creadores o si han delegado este trabajo en otro grupo de personas. Pero bueno, para esto nos remontamos a poco después de que acabase la historia de la semana pasada, ¿vale? Cuando se fundó Band of Brothers. Band of Brothers se fundó entre lo que son los primeros troleadores del EVE Online. Estamos hablando allá por 2003, ¿vale? Y realmente por miedo a que volviesen a trolear a la comunidad y volviesen a estar dando por culo, los mismos creadores decidieron infiltrarse dentro de este grupo, ¿vale? Para controlarlo y también un poco, pues para eso, para divertirse ellos mismos. Entonces aquí se crearon las cuentas sombra, cuentas secundarias para que los creadores pudiesen entrar con el anonimato. Esta época fue una época bastante oscura y además bastante un poco extraña, ¿vale? No, estoy hablando de 2003 a 2009, ¿vale? De 2003 a 2009... el EVE Online iba creciendo a pasos pequeños, ¿vale? En una época que estaba completa, total y absolutamente dominada por lo que es el World of Warcraft y otros juegos. Y al EVE Online no jugaban mucho. Poco a poco fue aumentando, y claro, durante estos tiempos era el gran reinado de Band of Brothers. Band of Brothers... Espera que acabe. Que está ahí. Ponte unos zapatos de tacón, por favor. Band of Brothers eran los reyes, ¿vale? Sin lugar a dudas. Dominaban todo el EVE Online. Era el único grupo de verdad fuerte. Había otros grupos, ¿vale? Que estuvieron naciendo a lo largo de este tiempo, como pueden ser TES Alliance o Pandemic Legion, pero ninguno competía con ellos porque estaban desde el principio. No solo porque estaban desde el principio, sino porque tenían a los creadores cogidos un poco por los huevos. Band of Brothers se dedicó durante estos 6 años a descubrir errores dentro del juego, ¿vale? Básicamente eran un grupo de piratillas, de gente así que se dedicaban a buscar todos los exploits, cualquier cosa que pudiesen aprovechar en su beneficio, ¿vale? Sacaban un nuevo mineral, pues descubrían cómo farmearlo más rápidamente, sacaban las nuevas naves, veían dentro del código cuál era más poderosa y se dedicaban a crearlas masivamente, ¿vale? Se aprovechaban de lo que es todo el sistema. Entonces era un problema y los creadores tenían que estar a cada rato, siempre por cuerdas, ¿vale? Siempre por debajo, pasándoles diversas cosas. Es decir, los creadores cogían, ¿vale? Esto sucede, los que hayáis jugado en juegos online, en Minecraft, siempre vuelvo a Minecraft porque el rollo de la comunidad es sutilmente parecido, ¿vale? Para compensar, por ejemplo, Band of Brothers descubría que había una serie de errores y que podían multiplicar el dinero, ¿vale? Entonces empezaban a multiplicar el dinero, los creadores, porque tenían infiltrados dentro de ese grupo, tenían a sombra dentro de ese grupo, lo descubrían, se ponían en contacto con ellos, pero claro, no podían banear porque no habían hecho nada ilegal y seguía siendo el grupo más potente. O sea, si Band of Brothers se iba a ser un problema, ¿vale? Porque iba a dejar un hueco demasiado grande. Entonces cogían y a cambio les recompensaban con naves. Les decían, bueno, no utilicéis este dinero, pero tomad estas naves, ¿vale? No solo eso, sino que varios de los mismos creadores del juego estaban en puestos muy altos dentro de este grupo, ¿vale? Eran como sus ahijados, ¿vale? Entonces también, todo esto no está confirmado, pero en muchísimos foros lo comentan que claramente, ¿vale? Estaban recibiendo cosas siempre por debajo, ¿vale? Para seguir siendo los más poderosos. Y esto era un problema, ¿vale? Había otros creadores del juego, incluso los mismos miembros de la sombra, que no estaban de acuerdo. Los mismos miembros de la sombra, ¿vale? Espías que estaban infiltrados, estaban viendo y dicen, pero coño, ¿cómo puede ser esto? Estamos viéndolo perfectamente. Así tenemos que llegar a 2009, en realidad 2007-2009. En esta
esta época fue la época de la Gran Guerra, ¿vale? Se la llamó la Gran Guerra. A ver, se la llamó la Gran Guerra en ese momento, igual que en el mundo se le llamó la Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial, porque todavía no había sucedido la Segunda. A ver, viéndola en perspectiva, no fue una guerra tan grande, y más comparándola con las guerras que hubo después, ¿vale? Pero esta guerra unió a todas las alianzas contra Band of Brothers, ¿vale? Fue una gran batalla, ¿vale? Ahí pudimos ver los primeros pasos de cosas como Pandemic Legion, ¿vale? Que intentó atacarla, esta alianza, incluso una jovencísima Gunflet, ¿vale? Es decir, la que después se convirtió en el Imperio y todas las cosas, que estaba todavía en Braga y que todavía no tenía mucha idea de lo que estaba haciendo, que también entró en este combate. Pero, y aquí hablan las malas lenguas, que fue ya el punto de no retorno. ¿Por qué? Porque los creadores del juego, ¿vale? Y diversos miembros que estaban ahí chetaron muchísimo a Band of Brothers para que fuese imposible derrotarle. Y de hecho, estaba ganando completamente esta guerra. Así llegamos a 2009. 2009 quizás es el punto de inflexión en la historia de EVE Online por muchos motivos, ¿vale? En 2009 fue premiado EVE Online en muchísimos premios, ¿vale? Fue el año en el que se conoció, se dio a conocer al resto del mundo, ¿vale? Se puso más de moda, dio como un salto. Antes había sido como pasitos de hormiga, y en 2009 obtuvo un crecimiento apoteósico. Ganó el premio a mejor juego online, ¿vale? Quitándoselo al World of Warcraft, que eso en ese momento fue una puta locura. Aumentaron exponencialmente todos los jugadores, se tradujo a varios idiomas, que no al español, pero bueno, se tradujo a varios idiomas, y eso hizo que muchísima gente empezase a entrar. Y claro, aquí empezó otra vez la controversia, ¿vale? De joder, estar aquí los Band of Brothers que están haciendo lo que les da la gana, son unos rateros, están destruyendo, o sea, entran para dar por culo, ¿vale? La filosofía que tenían era simple y llanamente dar por culo. Y muchos miembros de la sombra no lo veían bien, pero Band of Brothers seguía siendo demasiado poderoso. Utilizando la misma técnica, los jefes de Band of Brothers, que ya no es Lord Zap se fue hace unos cuantos años, dejó de jugar, simple y llanamente se aburrió del juego y no se sabe nada más de él. Otra serie de jefes, ¿vale? Entre los que se intuye que había ciertos creadores, había ciertas cosas bastante chungas, decidieron acabar con esta gran guerra, ¿vale? Esta gran guerra que cogía y enfrentaba a los Band of Brothers contra todos los demás. Y entonces empezó a mandar a la sombra a infiltrarse en los distintos grupos enemigos, ¿vale? A ver cómo trabajaban ellos y a ver si podían desestabilizarlo, o quizás porque en algún momento podían necesitarlo. Aquí conocemos a Argot Agamar. Argot Agamar es una de las personas también más importantes en la historia de EVE Online. ¿Por qué? Porque es el primer espía del que se sabe completamente su nombre, ¿vale? El primer miembro de la sombra, el primer miembro de todo este movimiento que se conoce completamente su nombre y se conoce completamente su cargo y todas las cosas. Este jugador, ¿vale? Este experto espía trabajaba para la sombra, trabajaba para los creadores y de hecho era uno de los grandes y más importantes miembros de Band of Brothers, ¿vale? Era como el segundo o el tercero, una gigantesca locura. Y le encargaron que se infiltrase en la Gunswan Federation, ¿vale? En la Gunflet. Con un nombre secundario, ¿vale? Que se llamaba Harkani, lo que era una cuenta secundaria, así es como se infiltraban, ¿vale? Empezó a tontear con la Gunflet, y esto es muy importante. La Gunflet, y esto es muy importante, la Gunswan Federation, ¿vale? En estos momentos era también era un grupo de personas que estaban un poco haciendo lo que les daba la gana, ¿vale? Todos los departamentos, todos los distintos grupos eran un puto caos, ¿vale? No había mucha organización, o sea, era como Pero nuestro querido señor Argot descubrió un pequeño grupo dentro de ellos, un pequeño grupo comandado por un tal Mitani, ¿vale? Que realmente estaban funcionando muy bien y estaban comiéndose muchísimas cosas, pese a que no tenían prácticamente nada de poder, estaban completamente organizados y estaban a full. De hecho, eran los únicos que de verdad estaban atentos a los movimientos de la guerra y todas las cosas. Entonces aquí conocemos a Tamir Lenk. Tamir Lenk es una de la mano derecha de Mitani en ese momento, ¿vale? Que se encargaba un poco de comprobar los nuevos reclutas y la gente, ¿vale? Estaba haciendo como un poco de contraespionaje. Él básicamente se dedicaba, Tamir Lenk, recordemos, con una cuenta totalmente falsa, se dedicaba a pasearse por los distintos foros, a ver quién entraba, quién salía, quién pedía información, quién intentaba entrar y servía un poco tanto de reclutador como de timador, ¿vale? Su objetivo principal era intentar timar a todos los capullillos, ¿vale? Como él mismo decía, ¿vale? Este hombre ha dado varias ruedas de prensa, ha dado varios comunicados y ha escrito en varios foros explicando la historia, ¿vale? Él se dedicaba básicamente a los que venían ahí de fantasmas, de no sé qué, yo quiero entrar en la Gunwar Federation, no sé qué, no sé cuánto, pues se dedicaba a medio timarles, ¿vale? Les decía que tenían que pagar una serie de cosas, etcétera, y así veía quién valía y quién no valía. Y se encontró a Hargot, recordemos, Hargot infiltrado. No descubrió que era uno de los jefes de Band of Brothers,
lógicamente, pero sin embargo, entró para timarle, ¿vale? Le comentó eso, tienes que darme 2 millones, no sé qué, y tienes que ir a recoger no sé cuánto. Y descubrió que el tío era un puto máquina, ¿vale? Le faltó poquísimo tiempo para descubrir que el tío era un puto máquina. El tío, recordemos que con una cuenta secundaria sabía manejar todos los parámetros, sabía dónde minar, sabía dónde atacar, sabía cuándo retirarse y todas las cosas. Y entonces entró ya con su cuenta principal y le dijo, ¿qué coño haces tú aquí? Vente a nuestra sección de la Laguna Federation, ¿vale? La sección de Mitani, porque tú eres un puto amo, o sea, tú eres muy bueno. Y aquí llega uno de los momentos más duros quizás de la historia de EVE Online, porque el señor Hargot, ¿vale? El señor Hargot Agama entró, conoció a Mitani, conoció a este grupo, conoció cómo se estaba moviendo, conoció cómo se estaba organizando, ¿vale? Conoció cómo iba todo y dijo, esto es la puta polla. En mismas declaraciones dijo, esto es espectacular, esto es guapísimo, o sea, se están manejando, esta gente se merece estar donde está Band of Brothers, porque Band of Brothers se han estado aprovechando, se han estado no sé qué, se han estado no sé cuánto, y están ya con más peleas internas y con más gilipolleces que cualquier otra cosa. Dijo, esto es la puta locura. Y esto coincidió precisamente con el señor Mitani, que estaba pidiendo ayuda de la sombra. En este justo momento el señor Mitani necesitaba algo de ayuda para este combate, ¿vale? Él no tenía nada y estaba intentando localizar a alguien de la sombra, y se produjo eso. Quizás este es el momento más importante de la historia de EVE Online, porque se fueron como los dos meteoritos chocándose, ¿vale? Estaban los dos buscándose completamente. El señor de la sombra estaba buscando a alguien un poco interior que derrotase a Band of Brothers y que les bajase un poco los humos, pese a que él pertenecía a ellos, ¿vale? Recordemos que él era el segundo a bordo, y Mitani estaba buscando un poco de ayuda para hacer eso. Así que se reunió y le dijo que sí, que efectivamente que le iba a ayudar. Este fue quizá uno de los momentos más kamikazes, porque Hargot sabía que no podría volver a entrar jamás al juego, ¿vale? ¿Por qué? Porque él era miembro de la sombra, en la sombra tenía todos sus datos personales, no podía entrar con multicuenta, no podría hacer nada. Pero aún así, sin embargo, lo hizo. Y ocurrió la noche en la que BOB fue destruida completamente. Y Hargot hizo lo impensable. Le dijo, prepara todas tus naves en estos sectores. Y Mitani le dijo, pero estos sectores son de Band of Brothers. Y le dijo, tú no te preocupes, ¿vale? E hizo uno de los movimientos más importantes. ¿Por qué? Porque vació, o sea, lo que es Hargot tenía todos los permisos administrativos dentro de lo que es la organización, y cogió y la vació completamente, echó a todos los miembros, y entonces todas las cosas que pertenecían a la alianza, ¿vale? Se quedaron vacías, todos los que podía ceder. Y no solo, o sea, es muy duro, ¿vale? ¿Por qué? Porque de la noche a la mañana y sin destrozar ni una sola nave, se cargó a todo. Esto fue una cosa polemiquísima. Hubo muchísimas guerras, muchísimos insultos, denuncias incluso, ¿vale? Llegaron a llevarlo intentaron llevarlo a los tribunales, ¿vale? Diciendo eso, lógicamente es algo que está permitido en el juego y no hubo manera de pararlo. ¿Por qué? Porque aquí no acabó la cosa, ya que Mitani, al ver que había desaparecido todo Band of Brothers, lo primero que hizo fue coger y registrar el nombre de la alianza, ¿vale? Cogió y creó la propia alianza Band of Brothers para que ellos no pudiesen recuperarla otra vez, ¿vale? Dice, coño, yo me voy a quedar con un gran trozo con todas estas naves, con todas estas cosas, pero ellos podrían llegar a intentar recuperarla. Y no solo eso, sino que cogió Mitani, invadió todos los sectores que tenía y les dejó también un pequeño regalo a los antiguos miembros de Band of Brothers, ya que en todos los puntos que había robado y todas las naves que había robado dejó unas balizas de escucha, que son una especie de balizas que cuando se acerca a una nave dejan un mensaje, ¿vale? Y dejó el mensaje de Mitani os envía recuerdos, ¿vale? De Mitani send you regards. Ahí a los Juegos de Tronos, ahí metiendo el dedo en la llaga. De hecho, de este momento y todo podréis encontrarse adaptado a cómics, ¿vale? Hay un cómic que cuenta justo estos momentos. Para mí no para más, o sea, se sabía, ¿vale? Hargot se tuvo que ir, ¿vale? Desapareció completamente, no se sabe si ha conseguido entrar en algún momento con otra cuenta o cualquier historia, pero claro, es uno de los personajes más perseguidos, más odiados. Los mismos creadores del juego no les pareció bien, no les pareció mal, ¿vale? Porque también eso sirvió un poco de lavado de cara dentro del sector, de que estuviese todo como más igualado, ¿vale? Que no hubiese un ejército tan potente como Band of Brothers, que era prácticamente imposible, y eso fomentó un poco pues el pique que después veríamos desembocando en la Guerra de la Fuente. Al separarse todos los miembros de la sombra que estaban en Band of Brothers aprovecharon este momento para infiltrarse en todas las otras alianzas, y eso hizo también que la sombra tuviese muchísimo más poder, lo mismo como veríamos después en la Guerra de la Fuente y en todas las cosas. Pero fue un antes y un después también,
ya quizá este fue el punto de inflexión en el que, por así decirlo, los creadores del juego se quedaron completamente en un segundo plano y dijeron, no vamos a volver a entrar. Hubo aquí dimisiones, hubo aquí problemas dentro de la misma empresa, porque es que había creadores que estaban dentro de este grupo, ¿vale? Entonces hubo ahí un infierno absoluto, ¿vale? Que no se sabe muy bien cómo acabó, pero acabó, y eso, y ya marcó los creadores nos vamos a mantener en un segundo plano y vamos a dejar que la sombra actúe de una manera más sutil. Bueno, más sutil no tanto, ¿vale? Como se verá después. Esta historia la conté brevemente, ¿vale? En la Guerra de la Fuente, en el primer capítulo de la Guerra de la Fuente. La conté, el primer capítulo de la Guerra de la Fuente, que está justo dentro de la World War B, ¿vale? Si queréis haceros una estructura mental de los hechos. Pero es tan chulo, por eso este personaje, cómo destruyó la alianza más poderosa, simplemente porque dijo, hostia, estos lo están haciendo mejor. Y esto no, según sus declaraciones, y esto no deja de ser un juego de nada. Estoy aquí conduciendo y estos tíos están corruptos, se están peleando, los de Band of Brothers están ahí liándola, están consiguiendo objetos gratis, están desbancando pese a que otra gente pague, y esta gente se lo está currando, no sé qué, no sé cuánto. Es hora de reequilibrar la balanza. Muy hardcore. Muy hardcore. Y este fue el primer paso de Mitari para convertirse en el jugador más importante de la historia de EVE Online. Espero que haya gustado. La semana que viene traeré la historia... el momento en el que Mitani, el jugador más importante del EVE Online y el jugador que más dinero ha movido, que más traiciones ha hecho, que más imperio ha tenido, fue baneado del juego. Espero que os haya gustado y ya nos vemos mañana con otro vídeo. Un besazo enorme. Adiós.